8 de la mañana, 47 minutos, y es un placer recibir una vez más aquí en Arriba Gente al psicólogo forense que es asesor técnico de seguridad de AEBU, Gustavo Álvarez. Gustavo, bienvenido. Un placer realmente tenerlo nuevamente aquí en la mañana. El placer es mío, muchas gracias. Bueno, de alguna manera las noticias nos están pautando algunas cosas que los ciudadanos comenzamos a ver con preocupación. La primera de ellas, en la información policial, la reiteración de bandas de delincuentes extranjeras. Que tal vez ahora, y esto un poco puede ser la primera pregunta, tal vez ahora lo estemos conociendo por la efectividad que la policía ha tenido justamente en atrapar y desbaratar esas bandas. Puntualmente estoy hablando mexicanos por el lado del robo de la joyería, ahora chilenos al robo de un supermercado, que podrían tener que ver con la instalación de una modalidad delictiva que es la de la explosión de los cajeros. De acuerdo a lo que es la psicología, digamos, de los delincuentes, ¿podríamos decir que existe un mapeo de la región como para saber que las modalidades delictivas difieren de un país a otro? Esto lo pregunto porque normalmente tenemos idea de que en otras latitudes cercanas son mucho más agresivos, mucho más violentos, más arriesgados muchas veces que nuestros propios delincuentes. ¿Existe en psicología forense un mapeo del estilo delictivo que pueden tener, por ejemplo, mexicanos, chilenos, brasileros, argentinos? Sí, la conducta delictiva, como cualquier conducta humana, se aprende, se mantiene y va escalonando, ¿no? Entonces, obviamente, en esto de seguridad y de la psicología del criminal es como un baile. La seguridad por un lado, el delincuente por el otro, nuevos modus operandi o maneras de hacer el delito que van exigiendo a la parte de seguridad para superarse. Y esto es una cuestión constante, es una concatenación constante. En cuanto al aprendizaje de la conducta, sí, hay mapeos y hay modus operandi que se importan. Por ejemplo, esto de los cajeros fue un claro ejemplo de lo que digo anteriormente, ¿no? Esto de hacer explotar era una modalidad que ya se venía realizando desde hace mucho tiempo en Chile, en Paraguay, en Brasil. Hoy en día aterrizó aquí y después se da un efecto de contagio interno. O sea, yo traigo una nueva manera de hacer delito y los delincuentes locales como que van absorbiendo, imitando y aprendiendo de esa modalidad. Algunas veces un tanto burdamente y otras no tanto, o a medida que pasa el tiempo, obviamente que van perfeccionándose. ¿Y el técnico en seguridad detecta la diferencia entre el original y la copia, por decirlo de alguna manera? Es decir, este era profesional de lo que hacía y este escuchó que se hacían explotar cajeros con una garrafa y no sabía nada de lo que estaba haciendo. Mire, la psicología aplicada a la investigación criminal da cuenta del relevamiento del escenario del crimen, por ejemplo, y eso da mucho dato, ¿no? La manera de hacer el escenario del crimen, qué es lo que queda. Cuando digo escenario del crimen, lo que habitualmente se conoce como escena del crimen, pero que técnicamente es escenario porque es lo que nos queda, como en el teatro, es lo que nos queda, el escenario es lo que nos quedó, y eso es lo que tenemos que revelar. Obviamente no desde el punto de vista de policía científica, que es la criminalística, es lo que ellos relevan una cantidad de elementos biológicos, ADN, etcétera, etcétera. Nosotros desde la psicología aplicada a la investigación criminal lo que hacemos es ver qué pautas comportamentales quedan estampadas en ese escenario del crimen y esa manera de hacer el delito. Desde ese punto de vista, y ahora sí respondiendo a la pregunta suya, sí. A veces es muy claro, otras veces no tanto, ver quién tiene determinada expertise en el modus operandi ese y quién no, recién está comenzando. Y el comportamiento, por ejemplo, a la hora de elegir el lugar. Le digo porque, y me estoy manejando con las generalidades de la información que nosotros manejamos, digo nosotros a nivel periodístico, que es muy escueta. Obviamente que el volumen de información de quien es policía, está en la investigación o tiene que ver con seguridad, es un volumen mucho mayor. Pero en estos últimos casos, a mí particularmente me llamó la atención que del sistema de explotar cajeros pasamos de cajeros solitarios, podríamos decir, zonas alejadas, con muy poco movimiento, horario de la madrugada, luego a cajeros en instituciones bancarias, a un cajero en una mutualista, en donde uno inmediatamente piensa, pero acá
a estos delincuentes que decidieron hacerlo en un lugar en donde se sabe hay gente que trabaja toda la noche, que hay pacientes internados y todo. Ahí yo creo que lo dije ayer en un momento, hay que ver qué tienen esas cabecitas y ese es justamente su trabajo, el que tienen esas cabecitas. ¿Hay una diferencia en la elección del lugar? O sea, ¿no se corrió mucho riesgo, por ejemplo, haciendo explotar un cajero de una mutualista en donde se dice que hasta el revoque del techo del segundo piso se removió y se cayó debido al cimbronazo? Está muy bien planteada la pregunta, porque justamente otro de los relevamientos que se hace en la psicología criminal es justamente esto. ¿Cuánto riesgo tomó el delincuente que nos está hablando de determinadas pautas conductuales más impulsivas y no tan de racionalización o mecanismos de racionalización? Ese es un elemento que se toma en cuenta. ¿Cuánto riesgo corrió? Obviamente, qué información tenía y si era adecuada y efectiva la información que tenía, en qué horario, cuáles son las vías de escape que tienen o que prevén, si son, es una cuestión impulsiva de salgo y agarro y me voy o me escapo corriendo o ya está planificado. Todo eso hace justamente a lo que hablábamos anteriormente de un perfilamiento de un autor que desconocemos. Pero esto hace que estemos hablando de varias bandas que están operando de la misma manera con esa suerte de contagio que usted mencionaba, de imitación. Sí, eventualmente sí. De hecho, yo creo que ya está muy concreto que sí que es más de una banda, ¿no? De hecho, en el modus operandi, o sea, en lo que veníamos hablando, de hecho, uno podía ver en algunos casos muy claramente que algunos eran intentos bastante burdos y otros eran intentos en donde había una efectividad muy alta y un profesionalismo bastante desarrollado. Esto habla bueno, de donde se pudo concretar o no, pero también, como decía Humberto, de los lugares donde se efectúa el robo. Claro. Alguien más impulsivo, con menos experiencia, va a tomar no muy racionalmente determinados lugares. O sea, donde, producto de la emoción, a veces hasta del momento incluso, bueno, vamos a aquel lado. Alguien que ya está profesionalizado hace un trabajo previo y va a determinados objetivos donde tiene más chance de llegar al objetivo y de escapar. Sin embargo, en los casos que se ha podido hacerse del dinero o no por parte del delincuente, igual los delincuentes han podido concretar el hecho, ¿verdad? El hecho delictivo de explotar un cajero. Ahí estamos fallando en las medidas de prevención. ¿Cómo ve usted la otra pata de estos hechos? Claro. Lo que ocurre, primero, en seguridad el riesgo cero no existe. No existe. Y la tarea de seguridad, y hablo de seguridad en el más amplio espectro, ¿no? La tarea de seguridad es muy frustrante, porque usted trabaja durante muchísimo tiempo y a veces ni siquiera se enteró que abortó una cantidad de hechos delictivos, por las medidas que usted toma. Ahora, cuando salta, y muchas veces desde algunos, en las instituciones grandes, los gerentes financieros, por ejemplo, dicen, pero ¿para qué vamos a gastar tanto en esto si no pasa nada? Claro. Ahora, el día que pasa, justamente se da vuelta eso. Bueno, ¿por qué gastamos tanto si pasa esto? O sea, riesgo cero en seguridad no existe. Y ahí, lo que yo mencionaba anteriormente, hay como una concatenación. Aparece un nuevo modus operandi, nadie puede prevenir algo que todavía no existe. Si bien es cierto que hay un paneo general... en los países vecinos, claro, sucedió una vez, ahora parece que ya se instaló, que es moneda corriente de casi todos los días. Igual sucede, ¿no? Todavía no se terminan de concretar alguna de las medidas como... Claro, pero en seguridad si usted va a ver el paneo continental o mundial, es imposible abarcarlo todo, es imposible. Cuando empieza a surgir algo con más fuerza o con más consistencia delictiva, bueno, ahí es donde se empiezan a tomar... ¿Está bien? ¿No está bien? No lo sé, pero es imposible poder abarcar o prever todo con anterioridad, porque es tremendamente multiplicado. Hay un hecho, porque de repente a nosotros se nos escapa un poco. La explosión de los cajeros tiene también una conmoción mediática completamente diferente, por ejemplo, de la clonación de la tarjeta. Y que escuchamos hablar de clonaciones de tarjeta y que se han puesto sistemas de seguridad de todo tipo. Volvemos hace muy pocos días atrás a hacer la recomendación, se hizo por parte justamente de las instituciones, de volver a colocar la mano cada vez que se digite un PIN. Es decir, que las famosas solapitas que se le colocaron a una gran cantidad de cajeros tampoco fueron suficientes. Las cámaras que se ubican en los cajeros no han sido suficientes. No, y tampoco son suficientes para prevenir que entren 2, 3 hombres a instalar un mecanismo que a los minutos explota. Exactamente. En lugares donde hay cámaras, ¿no? Evidentemente siempre la modalidad delictiva va en contra
encontrándole a la solución que la seguridad pone la forma de hacer la trampa. Pero hay algunos datos que pueden ser importantes. Decíamos, la modalidad de explosión de cajeros existe en otros países. ¿Se sigue dando en esos países en donde se supo que se dio, en Chile, en Paraguay? ¿Se sigue dando la explosión de cajeros o ellos lograron tomar medidas que ahora evitan que la modalidad delictiva siga instalada? Bueno, una de las medidas ha bajado sensiblemente y en algunos casos hasta prácticamente extinguirse. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es tremendamente complejo, como bien decían ustedes, ¿no? En Brasil, por ejemplo, el entintado del dinero dio muy buen resultado. Eso generó un mercado negro de billetes deteriorados. Claro, ¿por qué? Porque después se lavan químicamente, etcétera, etcétera, y se pueden adulterar billetes. O sea, echar la ley y echar la trampa, volvemos a lo mismo. O sea, es un círculo muy complejo y vicioso, ¿no? Y muy perverso. De todas maneras, respondiendo directamente a la pregunta, la medida disuasiva en la seguridad en el dinero y deteriorar o inutilizar el dinero es efectiva, sin lugar a dudas, es efectiva. De vuelta a lo mismo, es una cadena. Después el Banco Central, que el presidente del Banco Central ya ha hecho algunas declaraciones al respecto en este sentido, deberá tomar ese dinero de instituciones, no de particulares, obviamente, se reembolsará ese dinero, etcétera, etcétera. También es cierto, y esto es algo, a mi juicio, fundamental, es que haya una campaña muy fuerte a la población de sensibilización, porque flaco favor le hacemos a tratar de inhibir la conducta delictiva si el almacenero de tranqueras no sabe que si viene un billete manchado con tinta roja no lo puede recibir. Claro. Porque ahí estamos distorsionando y quitándole efectividad a la medida, ¿cierto? ¿Por qué se está demorando tanto en su visión? Yo sé que no es su responsabilidad. ¿Por qué piensa usted que se está demorando tanto en implementar estas medidas? Por ahí en las últimas horas hablaba que algunos cajeros de empresas privadas ya están implementando y con cartelito informativo el tema del entintado, pero por ejemplo en la red oficial todavía no. ¿Por qué piensa usted que se demora tanto en implementar eso? Yo no conozco realmente, no le puedo una respuesta técnica, porque escapa lo técnico eso, pero yo creo que también supongo que debe haber trámites burocráticos, ¿no? Porque esto no deja de ser una cuestión que en el fondo implica dinero también, ¿no? Poner las bombas de tinta, etcétera, etcétera. Son definiciones institucionales que comportan también determinada variable económica. Supongo que debe pasar por ahí. Desde el punto de vista de seguridad, reitero, es una medida disuasiva y que es buena. Que a las empresas les sea menos rentable quizás o la ecuación de gasto es medio pareja entre invertir en una bomba de entintado y bueno, cobrar el seguro si efectivamente lo roban. Y es probable, puede ser. Tengamos en cuenta también que no hay una tinta, ¿no? Sino que hay diferentes tipos de tinta y obviamente los valores cambian con los diferentes tipos de tinta. Hay tintas que ingresan más profundamente al sustrato del billete, que llegan a todos los billetes, hay otras que no tanto. Hay tintas que tienen lo que se llama, entre comillas, ADN, o sea, usted agarra un billete en Artigas dentro de 2 meses y en el banco de datos usted le puede decir, bueno, este billete fue robado en Devoto Sayago, tal día a tal hora. Que ahí facilita un poco la investigación policial, ¿no? Claro. Usted hablaba del riesgo, es decir, de que una de las cosas que se analiza del delincuente, que se ve como para formar un perfil, obviamente, de ese delincuente y de quienes lo acompañaron, es el nivel de riesgo que toma. Yo todavía tengo una imagen absolutamente impactante de hace pocos días atrás de, yo no sé si llamarlo comando, pero el sistema por el cual operaron fue comando, que lo vimos todos a través de la cámara de seguridad del supermercado, que en la playa de estacionamiento salía un señor con una bolsita, cliente con una bolsita, que se transforma de cliente con bolsita, con una señora que tenía a escaso metro de él caminando adelante, se transforma en determinado momento cuando se da vuelta en un delincuente armado, baleándose con los integrantes de la seguridad, en este caso creo que era de la empresa Prosegur, que milagrosamente no generó ningún herido, a juzgar por el entrecruzamiento de balas que hubo. Cuando se da ese tipo de operativo en el que participan varios, ¿no? Si veíamos 2 vehículos, unos que se encargaban de reducir a los guardias mientras los otros... ¿Esto es ensayado? ¿Esto es preparado? ¿Esto se trabaja o es producto de la inconsciencia y la improvisación del momento de esos delincuentes? Mire, otra vez lo mismo, ¿no?
analizadas las pautas comportamentales, hay hechos que tienen estas características que son muy improvisados. Este en particular que usted señala, a mí no me da la pauta que fuese improvisado. Hubo una coordinación muy buena, de hecho, seguramente hubo un trabajo de inteligencia previo también. Las camionetas estaban desde antes, estacionadas desde antes. El número con el cual desembarcan es más que importante. El fuego intimidatorio es tremendo. Hubieron más de 50 disparos, casquillos por lo menos, de diferentes armas, de diferentes calibres, armas de muy alto poder, algunas de ellas. Entonces no da la pauta de que fuera algo muy improvisado esto, ¿no? Esto estaba bien planeado. ¿Qué trabajo cumple el supuesto cliente que sale, creo que hasta con un celular? ¿Cuál es el trabajo que cumple? Porque, digo, evidentemente es una pieza que tiene que ver, daría incluso hasta la sensación que es quien dice ahora, sí, o el que dispara, en definitiva, lo que terminó siendo la balacera. ¿Cuál es el trabajo de esa persona que entra al supermercado? Y él venía saliendo delante del portavalores. O sea, venía marcando el tiempo, en cierta manera. Se puede especular o inferir que venía marcando el tiempo. Y si usted analiza bien el video, cuando él sale, hace un movimiento hacia la derecha y otro movimiento hacia la izquierda, donde estaban estacionadas las dos camionetas. Claro. O sea, como bien dice usted, yo creo que en definitiva la función que tenía era de marcar el tiempo de salida del portavalores y dar el afirmativo a las dos camionetas para el desembarco, ¿no? Ese tipo de operativo, donde vemos y conocemos ahora, de acuerdo a lo que Gustavo nos está comentando, hay funciones específicas, hay una logística que incluye además un grado de inversión importante, ya sea en el armamento, en el tema de comunicaciones, donde usted hablaba fuego intimidatorio, es decir, donde el delincuente tiene claro cuáles son, o cree tenerlo, cuáles son las reacciones frente a determinadas situaciones que él plantea. ¿Son delincuentes locales que tienen esa cabeza como para armar eso? ¿O son bandas que están viniendo internacionalmente y están preparando, lo digo esto entre comillas, a delincuentes locales? Un poco de las dos cosas. Y uno de los centros fundamentales donde esto es un fermentario son las cárceles, ¿no? Las cárceles donde ahí conviven e interaccionan una cierta cantidad de individuos que tienen diferente nivel de expertise, diferente tipo de delito, diferentes perfiles de personalidad y diferentes nacionalidades que a su vez comporta también una experiencia previa, etcétera, etcétera, etcétera. Las cárceles es un lugar que hay que prestarle mucha atención. No digo que linealmente responda a un contagio carcelario esto, pero sí es cierto que hay que prestarle atención a cómo segmentamos la población reclusa. Si yo segmento estrictamente, a mi juicio obviamente, y desde el punto de vista psicológico, sí, si yo segmento estrictamente por la figura jurídica infringida, los homicidas tienen este plan, los rapiñeros esto, estoy perdiendo de vista lo fundamental, que es la estructura de personalidad que tiene cada uno. Claro. Alguien puede ser rapiñero y yo sé que va a sonar duro esto, y no ser peligroso. Alguien puede ser homicida y no importar una peligrosidad permanente, y reitero, sé que va a sonar duro esto, pero alguien puede caer por una tentativa de hurto y ser un psicópata altamente peligroso en forma permanente. Entonces, la variable de estructura de personalidad, a mi juicio, es fundamental. La supuesta impunidad que muchos dicen que avala todo este tipo de comportamientos y de hechos delictivos por impericia de la policía para encontrarlos o bueno, por lo que sea, no vamos a entrar en los motivos. ¿Abona desarrollo delictivo? O sea, ¿el delincuente tiene en cuenta todo eso a la hora de actuar o no es una variable importante? No, es una variable importante, sí. Es importante la efectividad de la policía, la profesionalización de la policía, el armamento de la policía, la amenaza del sistema jurídico ante determinados delitos, el cumplimiento de esa amenaza jurídica ante la emisión de determinada conducta delictiva, eso se llama econometría del delito. Bueno, ¿cuánto yo puedo caer? A veces he escuchado en algún otro medio que dice, bueno, pero el delincuente cuando va a delinquir no piensa si le van a dar 2 años, 5 años u 8 años. Ni calvo ni con 2 pelucas. Sí lo piensa. ¿Por qué? No lo piensa en el momento, pero sí tiene diferentes modelos barriales de la subcultura criminal en donde hay individuos que de repente han venido delinquiendo durante 3, 4 años y no han caído presos. Eso es un modelo. Y eso queda impregnado dentro de las cogniciones del individuo y del delincuente. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, tiene que ver todo.
Tiene que ver desde lo que usted mencionaba, de la policía, de los métodos investigativos, del desarrollo de la policía científica, de las armas con las cuales repelen la actividad delictiva. Y a propósito de las armas, AEBU reclama mejorar la calidad de armas de quienes custodian valores. Mire, la parte política de AEBU, lo que reclaman no tengo... Bueno, pero usted asesora a sí, AEBU. pero ¿Usted comparte ese pedido de AEBU? Mejorar el poder de fuego, yo creo que el poder de fuego que se tiene para repeler y disuadir es adecuado. O sea, no estaría flagrantemente fuera de lo esperable. La cuestión es que también tenemos que ver, nos vamos a meter en una guerra secuencial donde cada vez voy teniendo más armas, porque, a ver, tenemos que tener en cuenta algo. Estos son situaciones que se dan en zonas densamente pobladas, con muchos civiles en el medio, y eso se tiene que manejar también. La policía también lo maneja. O sea, no es graciosamente o impulsivamente que yo, bueno, entonces yo voy a andar con una AK-47 y voy a repeler y voy a tirar. A ver, tengamos en cuenta, un arma de un calibre medio tiene entre 150 y 200 metros de tiro efectivo. En el hecho que usted mencionaba hace un rato, sí. 200 metros. O sea, un disparo que se hizo en la puerta de ese supermercado podía haber atravesado todo el supermercado y parar en propio, del otro lado. Y en todo ese trayecto podía haber matado gente. Claro. O sea, son elementos que se tiene que ser muy ponderados, tienen que ser muy, muy bien ponderados. Es muy dificultoso trabajar en seguridad. En seguridad me refiero a policía, claro. Las transportadoras, es dificultoso. Vamos a agradecerle mucho una vez más al psicólogo forense, que es asesor técnico de seguridad de AEBU, Gustavo Álvarez, estos minutos aquí en la mañana de Arriba Gente. Muchas gracias, Gustavo. Le agradezco y le quería pedir un minutito, menos. Mandarle un saludo al efectivo policial que fue herido el otro día allí en el nuevo centro, y al efectivo de Prosegur, que gracias a Dios se vienen recuperando bien, pero un saludo a la familia que están transitando por momentos muy, muy duros, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y por supuesto nos plegamos a ese saludo solidario para toda la familia y el deseo obviamente de pronta recuperación para los protagonistas de estos hechos. Cerramos por aquí la entrevista con Gustavo Álvarez.